El teniente general Jorge Rafael Videla asumió la presidencia de la República Argentina el 24 de marzo de 1976 por un mandato que le confirieran las Fuerzas Armadas de la Nación. Conforme a un plan previsto en esa oportunidad, el presidente Videla entregará la jefatura de Estado a su sucesor, o mejor dicho, a un sucesor, en marzo de 1981. Mucho es lo ocurrido en estos últimos 4 años y mucho es lo que el presidente Videla podrá decirnos con respecto a qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podrá ocurrir en este país. Latin American Broadcasting, señor presidente, le agradece la deferencia de haberse prestado a esta entrevista, por la que le aseguro a usted hay enorme expectativa. Y mi primera pregunta: como señalé recién, usted cesará en su mandato en el mes de marzo próximo. ¿Qué rol se propone desempeñar, jugar, en el periodo político subsiguiente? ¿De qué manera describiría usted las características político, económico, sociales del ciclo que comenzará en marzo? Usted dice muy bien. En el próximo mes de septiembre, la Junta Militar va a designar a quién será mi sucesor, quien en función de esa designación asumirá el gobierno de la nación en marzo de 1981. Esto significa solamente un cambio de hombres, un cambio de postas. La continuidad del proceso exige justamente un cambio de hombres para darle al proceso un profundo sentido republicano. Ha sido desde el comienzo de nuestra gestión un deseo ferviente de darle a este proceso un sentido republicano, institucional, en el cual los hombres son nada más que aves de paso, instrumentos de un programa, de un proceso cuyo control corresponde a la Junta Militar como autoridad suprema del Estado, que es quien dará continuidad. Así planteadas las cosas, el mes de marzo significará nada más que eso: un relevo de personas y una continuidad en lo político, social y económico, con los matices propios, con las modalidades propias de una persona distinta, pero dentro de un proceso que no se ha de apartar de su filosofía básica ni de las ideas fundamentales que están plasmadas en los documentos del proceso. Faltaría responder una parte. Claro. ¿Qué pienso hacer yo después? No, antes de esta respuesta, señor presidente, ¿podría usted describir, identificar de alguna manera el periodo, el ciclo que va a comenzar? ¿Se diferenciará de alguna manera del que está terminando? Dentro de lo que has dicho, que es nada más que un cambio de hombres y la continuidad de una filosofía que anima el proceso, evidentemente cada etapa tiene también su matiz particular. Yo asumí en las condiciones por usted conocidas. La Argentina se debatía en una situación de caos, en lo político, económico, social. Era menester colocar orden en el desorden, autoridad en la anarquía, progreso en el estancamiento y paz en la violencia, porque vivíamos en plena violencia. Esta etapa mía fundamentalmente se ha caracterizado por eso, una etapa de ordenamiento básico. Y en sus postrimerías ha iniciado una etapa de creatividad política en cuanto a que pretende darle al proceso un contenido político cuya estrategia es el diálogo sobre el documento Bases Políticas que elaboraron las Fuerzas Armadas. Esta estrategia ha de continuar por parte de mi sucesor, ha de continuar la consolidación del orden logrado, pero habrá evidentemente una proyección manifiesta del país hacia su destino, que es llegar a una democracia auténtica y adulta al término de este proceso, que no tiene tiempos y sí tiene objetivos que cumplir. En esto de cumplir, valga entonces cumplir con usted,
en la primera parte de su pregunta. ¿Qué voy a hacer yo? En Estados Unidos, un presidente al término de su mandato diría, me voy a pescar. Yo sé que usted no va a ir a pescar, entonces su pregunta tiene enorme valor. Lamentablemente no voy a pescar porque no soy pescador, pero no descarto la posibilidad de aprender a pescar e ir a pescar algún día. No. Mi primera reacción al término del mandato es recogerme realmente a la paz, a la tranquilidad de mi hogar. Quiero en primer término encontrarme conmigo mismo. He vivido 5 intensos años llenos de acontecimientos que no han decantado todavía en mí. Y esto no es una falta de responsabilidad. El tiempo siempre ha gobernado y me he dejado un poco llevar por el tiempo. Quiero encontrarme conmigo mismo, con mi tiempo, con mi familia, sin abandonar lo que ha sido para mí una consigna de toda mi vida. Mi vocación de servicio. Hoy soy presidente por vocación de servicio ante una designación que mis camaradas de las Fuerzas Armadas hicieron recaer en mí. Con la misma actitud de servicio con que recibí el gobierno, lo desempeñé y lo he de entregar, permaneceré en esa paz de mi hogar en actitud de servicio. Si la nación llegara a concluir que es necesario mi servicio, solo le pido que me diga dónde y cuándo. Ahí estaré. Teniente General, se ha sugerido, esta es una pregunta muy importante, no solo para la Argentina, sino para la opinión pública del hemisferio. Se ha sugerido que de una manera u otra, la forma de evitar las intervenciones militares que afecten el proceso institucional podría ser la participación de las Fuerzas Armadas en las decisiones gubernamentales de orden político. No estoy hablando de un gobierno paralelo, estoy hablando de una contribución, Fuerzas Armadas, Fuerzas Civiles. ¿Cree usted, señor presidente, que este procedimiento, de ser aceptable, requerirá una reforma de la Constitución o puede decidirse en cualquier etapa de este proceso revolucionario? Sí, yo quisiera, antes de contestar su pregunta, remontarme un poco a los orígenes que dan fundamento a lo que yo voy a contestar. Es indudable, en general en Latinoamérica, pero hablo de mi país, quien conozco, que las Fuerzas Armadas han tenido un rol protagónico a todo lo largo de nuestra historia desde su nacimiento. Fíjese que el lema de nuestro ejército dice, nació con la patria misma en mayo de 1810. El ejército y la patria nacieron juntos. Las Fuerzas Armadas siempre han tenido un rol protagónico. En los últimos 50 años ha sido común en nuestro país un juego alternativo de gobiernos civiles y militares. Yo digo de gobiernos civiles que por caer en la tentación de la demagogia se hicieron débiles y motivaron entonces que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su función específica de mantener la continuidad, etcétera, histórica, se hicieran cargo del poder y se constituyeran en gobiernos militares fuertes que se agotaban en una etapa de orden y luego eran reemplazados por civiles. Eso nos sumió a nosotros en una tremenda inestabilidad. Y no es posible desarrollar un país teniendo como norma la inestabilidad. Eso lo queremos evitar. Hemos hablado de una convergencia de civiles y militares a lo largo de este proceso para lograr los objetivos. Y pensamos que las Fuerzas Armadas, usted dijo muy bien, no como un gobierno paralelo, deben tener en el futuro gobierno una participación. Sin ir más lejos, lo que corresponde a materia de seguridad, defensa, que son decisiones estratégicas que hay que tomar, no pueden estar ajenas las Fuerzas Armadas y otros tipos de resoluciones de este tipo. El hecho, así prever la participación de las Fuerzas Armadas, pensamos que va a evitar esos juegos pendulares. Y en nuestra concepción, pensamos que esto no significa necesariamente modificar nuestra Constitución, que prevé la existencia de ministros militares. El problema será saber quiénes son esos ministros militares. ¿Son ministros civiles que representan a las Fuerzas Armadas? ¿Son militares en retiro que se desempeñan como ministros? ¿Son los propios comandantes en jefe que tienen rango ministerial y participan de las decisiones de un gabinete? Esa es la pregunta. Esa es la modalidad que habrá que implementar, sin torcer el espíritu de la Constitución, constituyendo gobiernos paralelos y, lo que es peor,
constituyendo un gobierno supragobierno que no está en absoluto en nuestro ánimo concebir. Bueno, entramos ya en la tercera pregunta y usted debe estar haciéndose la pregunta ¿cómo es que no se la hice ya? Porque estimo que es inevitable. Desde hace mucho tiempo, la Argentina ha sido y sigue siendo criticada por organizaciones internacionales, por entidades, por instituciones, por la situación de los derechos humanos aquí en el país. Esa misma crítica aparece en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo responde usted, señor presidente, a estas graves acusaciones? ¿Por qué, muy respetuosamente, ¿no? ¿Por qué esa actitud de borrón y cuenta nueva? No hablemos de derechos humanos, no hablemos de desaparecidos, empecemos ahora kilómetro cero. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de un diálogo con el mundo para decir cuál es la situación de derechos humanos y de desaparecidos? ¿Cómo no? Es una pregunta interesante. Yo creo que es menester primero diferenciar lo que es una imagen de lo que es una realidad. Acá van las dos cosas. Una imagen del país que se maneja en el exterior y una realidad argentina. Es indudable que la Argentina ha sido víctima de una campaña de difamación cuyo motivo fundamental era apartarla del resto del mundo, aislarla, provocar o imposibilitar su desarrollo, sumirla en el caos para la toma del poder por medio de la violencia. Eso está perfectamente probado. ¿En qué se basaba esta campaña? En la desinformación de otros países respecto al nuestro, en la distorsión de las noticias reales, en la ingente cantidad de dinero que la subversión ha dispuesto como consecuencia o producto de sus asaltos, secuestros, etc. Es decir, hay una campaña montada, pero hay además una realidad que la Argentina jamás la ha ocultado y que creemos que la ha explicitado reiteradamente, y vuelvo una vez más y con todo gusto a hacerlo frente a usted. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo, que pretendía, mediante la intimidación pública, cambiar nuestro tradicional sistema de vida, inspirado en la visión cristiana del mundo, del hombre, y una cultura occidental. En la defensa de sus intereses nos vimos obligados, frente a esa agresión, a aceptar el reto de la misma, que era una guerra. La Argentina aceptó una guerra que no buscó, que no deseó, pero que la afrontó como una situación irreversible, porque estaba en juego nada más ni nada menos que nuestro estilo de vida nacional. Como es lógico, la guerra es un hecho tremendo en sí misma y es también tremendo en sus circunstancias, en sus consecuencias. Esta fue una guerra tremenda como hecho en sí mismo y tremenda en sus circunstancias. Esta guerra dejó un saldo: muertos, prisioneros, desaparecidos, un saldo de dolor que, por cierto, no nos alegra. Nos llena de orgullo, sí, que las Fuerzas Armadas, con la cooperación de la civilidad, hayan vencido en la victoria militar impuesta sobre la subversión, y que hoy el país, merced a esa victoria militar, goce de paz, goce de libertad, goce de respeto por la dignidad de cada uno de los hombres, los argentinos y los que no son argentinos. Este fue un precio que hubo que pagar, altísimo, costosísimo, pero que el pueblo argentino estuvo de acuerdo en pagarlo para poder hoy vivir en paz, en libertad, con dignidad. Si el pueblo argentino, único juez de lo que ocurre en el propio país, ha dado ya su veredicto, aceptando que ese era el precio debido a pagar para tener paz, libertad, dignidad, entendemos que no debemos más agitar este problema, pretendiendo dar razones a quienes nos quieren jugar desde afuera, sin conocer nuestra realidad, y yo diría sin derecho
a indagar lo que el pueblo argentino ya juzgó. No es una cuestión de borrón y cuenta nueva porque no tengamos razones. Tenemos esas razones, están dichas. La Argentina es algo más que un conjunto de muertos, un conjunto de desaparecidos, un conjunto de prisioneros. La Argentina tiene otra dimensión y queremos no vernos frustrados frente a esa imagen de una Argentina envuelta en un baño de sangre. Ni lo fue, ni lo está, ni lo estará. La Argentina es otro valor mucho más ponderable que ese ingrato momento de tener que derramar sangre de hijos muy queridos, héroes y mártires para preservar la libertad, la dignidad y la paz. Bueno, esa pregunta y esa respuesta nos lleva fatalmente a la siguiente. Después de un largo periodo de enfriamiento, podríamos decir, en las relaciones de Argentina con Estados Unidos, tengo entendido que se ha llegado a un entendimiento con vistas a resolver las diferencias. Señor presidente, ¿de qué manera describiría usted el estado actual de las relaciones argentino-norteamericanas y cómo evaluaría usted el futuro de estas relaciones vis a vis todo eso que acabamos de escuchar de sus labios? ¿Cómo no? Por cierto, los Estados Unidos de América no son excepción frente a esa campaña internacional de difamación respecto a la Argentina. Tal vez por desconocimiento, tal vez por distorsión intencionada de esa información, tal vez por intereses de orden político circunstancial, también los Estados Unidos tuvo ciertas prevenciones con respecto a lo que ocurría en la Argentina y a través de algunas presentaciones se fue poco a poco generando un estado de enfriamiento de nuestra tradicional relación e inclusive llegó un enfriamiento que casi significaba un desconocimiento recíproco, una ignorancia. Así es. ¿La verdad? Se intentaron inclusive algún tipo de sanciones sobre la Argentina. La Argentina con una actitud, entiendo que adulta, madura, dejó que las circunstancias decantaran y que la verdad aflorara. Un hecho circunstancial ocurrido a principios del año 80, ¿cuál es la comunicación que los Estados Unidos hacen a la Argentina de iniciar un bloqueo de cereales a la Unión Soviética como sanción frente a la invasión de Afganistán? Y más allá de la comunicación, la invitación a la Argentina a plegarse, esa cosa que ya estaba decidida, movió a la Argentina en una actitud, repito, adulta, madura, a fijar una posición muy concreta en este particular. Digo este hecho porque para mí significa un antes y un después de nuestra relación. Una relación que venía cada vez más deteriorada a partir de esa actitud madura y adulta de Argentina que explica las razones por qué un país se pliega o no se pliega a este tipo de sugerencias, ha hecho que con motivo de tener que explicarnos recíprocamente nuestras situaciones, los Estados Unidos y la Argentina, iniciáramos una etapa de diálogo. Un diálogo que ha ido poco a poco recomponiendo nuestra situación sobre la base de un mejor conocimiento recíproco. Un diálogo que está en plena realización, con los altibajos propios de toda relación internacional que tiene sus momentos brillantes y sus más opacos. Y que nos lleva a alentar la esperanza de que por vía de ese diálogo lleguemos a tener las tradicionales, plenas, buenas relaciones que hemos tenido siempre con los Estados Unidos. Primero porque Argentina es Occidente. Y es no por una razón geográfica, no por un accidente, es por vocación, porque adhiere a los principios que son el común denominador que reúne a los pueblos de Occidente. Porque la Argentina reconoce que ese grupo de naciones occidentales debe y tiene además un líder, que son los Estados Unidos, y así lo reconocemos. Por supuesto, solo reclamamos igualdad de derechos y obligaciones en ese conjunto. La Argentina no quiere verse marginada de ese Occidente, no quiere verse tratada como enemiga, sino como amigo de Occidente, y consecuentemente amigo de ese que es el líder de Occidente. ¿Comprendió Estados Unidos las razones por las cuales Argentina cumplió su programa de venta de cereales a pesar de esa sugerencia? En aquel momento, que era el más difícil de hacer comprender, lo ha comprendido, así lo dejó explícitamente sentado,
Y a partir de eso siguió el diálogo. Han habido otras alternativas, por supuesto, otros convenios comerciales que debieron ser también explicados, en el sentido que la Argentina cumple con su palabra. No se quiere aprovechar, ¿verdad?, de esta circunstancia particular en que los Estados Unidos dejan un vacío de provisión de cereales a la Unión Soviética. La Argentina va a continuar, y así lo expuso, proveyendo granos a la Unión Soviética sobre la base de una cifra, podemos decir así, tradicional, en incremento como consecuencia de un mercado en expansión, el importador. Es decir, ese aumento no fue producto de un deseo de aprovechar circunstancias. En absoluto. Es diría, un crecimiento dinámico de esa cifra que se va expandiendo día a día. Valdría la pena decir si esto es un capricho de la Argentina. La Argentina mantiene, además de su tradicional relación con los Estados Unidos, una relación de orden comercial. La Argentina compra fundamentalmente productos elaborados y tecnología a los Estados Unidos. Nuestra balanza comercial, usted sabe, siempre es desfavorable. Compramos mucho y no podemos venderle mucho a Estados Unidos. Así que tenemos que buscar otra fuente de recursos para obtener divisas. La Argentina le vende a Europa. Comunidad Económica Europea, mercado cerrado en este momento, no nos compra. La Argentina tiene que salir a comprar, debe salir a vender para poder comprar a Estados Unidos. Así es. ¿Y a quién le vende? A Asia. China, Japón, mercados que están en tren de conquistarse, de penetrar, y la Unión Soviética que se abrió a nuestras ventas y nos compra nuestros cereales. Entonces hay una razón de interés nacional. Argentina no puede sucumbir, porque esa es su fuente de ingreso para justamente comprarle a Estados Unidos. Acaba de ocurrir otra revolución militar. América Latina fue conmovida recientemente por una revolución que puso término a un gobierno de transición en Bolivia. El acontecimiento superó los límites de un hecho local y tuvo trascendencia mundial. La OEA realizó una reunión de emergencia, un subsecretario de Estado norteamericano suspendió su viaje a la Argentina, cuando la Argentina se manifestó como primer país que reconoce al régimen boliviano. ¿Cómo explica usted la acusación de que existió colusión? Yo creo que esta podría ser la palabra, colusión entre el gobierno de la Argentina y las Fuerzas Armadas que hicieron la revolución en Bolivia. ¿Cómo explica usted esta acusación de que no fue un hecho en el cual la Argentina no participó? Mire, la Argentina en materia internacional ha sido siempre respetuosa de algunos principios básicos. Fundamentalmente el principio de no intervención y aceptar la autodeterminación de los pueblos. Esto me lleva a poder afirmar que la Argentina no ha sido promotora de este proceso militar desatado en Bolivia. La Argentina, por cierto, ha visto el desarrollo de la situación política boliviana con el interés, con el cariño, el afecto y la preocupación, aunque se mira siempre lo que ocurre en la casa del amigo. Pero no ha tenido ninguna participación de promotora de este acontecimiento militar. Justamente además por este arraigado principio de no intervención, en esa reunión que usted hace mención de la OEA, donde se desea sancionar a Bolivia, la Argentina se abstiene, porque entiende que eso es un problema de los bolivianos. Nadie tiene derecho a introducirse en él. El hecho se produce, el hecho militar se produce, hay un cambio de gobierno, y la Argentina, en un momento dado, reconoce ese gobierno. Lo reconoce como un gesto político y seguramente lo ha de seguir ayudando ese gobierno en materia económica. Es un país que además de ser vecino es directo amigo de la Argentina. Tiene una situación creada y en el tiempo prudencial nosotros la hemos analizado y hemos resuelto apoyarlo políticamente y económicamente. Que haya sido primera, segunda o tercera es solamente un accidente que la Argentina lo hubiera hecho así.
porque hay otros países que también han reconocido ese gobierno. Pero permítanme que yo haga una pregunta, una contrapregunta. Si Argentina, como otros tantos países, sin mucha demora, reconoció y brindó su apoyo al gobierno de Nicaragua, como lo hizo Estados Unidos, ¿por qué no lo puede hacer con Bolivia, que es su vecino y su amigo? No me conteste, que conteste. No le contesto, señor presidente, porque muy respetuosamente en este programa las preguntas las hago yo y sus respuestas son muy claras y no necesitan aclaración. Usted estaba en víspera de un viaje al Perú, cuando se le sugiere la conveniencia de que no vaya a Lima porque habían desaparecido 3 terroristas argentinos que estaban viviendo en ese país. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede ir el presidente de la Argentina al Perú? Porque desaparecen 3 terroristas que en realidad no desaparecieron, porque acaban de aparecer, creo que en España o en algún lugar de Europa. Es un hecho poco común en el juego de las relaciones de países hermanos y vecinos. Mire, cierto es, el gobierno argentino fue invitado por el gobierno peruano para participar de la asunción al rango presidencial del nuevo presidente. La Argentina mantiene una cordialísima relación con Perú por razones, vínculos históricos, ¿verdad?, que ustedes conocen. La Argentina no solamente accedió a concurrir, sino que dijo va a ir el presidente de la Argentina en un gesto de afecto para ese pueblo y además en una demostración palmaria que la Argentina no le tiene miedo a la democracia. Por el contrario, adhería al júbilo de ese país que terminaba un ciclo militar e inauguraba un ciclo constitucional democrático. A poco de tomar esta decisión, tomamos conocimiento por algunas informaciones que terceros, fuera de los argentinos o los peruanos, habían querido montar sobre la presencia mía algún tipo de hecho que pudiera poner alguna nube en nuestra cordialísima relación bilateral peruano-argentina. Nos preocupó. También le preocupó al gobierno peruano, que tuvo la gentileza de enviar a un alto representante del presidente Belaúnde a explicarnos cuál era realmente la situación, cuál era el temor que ellos tenían de que por producirse un hecho que pudiera no ser controlado se afectara nuestra relación. Así lo aceptamos nosotros y visto el valor que estaba en juego, que era la posibilidad, aún remota pero posibilidad al fin, de un enturbiamiento de nuestras relaciones, eso era el valor que había que preservar, nuestra relación, ahora más que nunca con el Perú. Y en consecuencia, accediendo a esa sugerencia de Perú, quien le habla dejó de concurrir al Perú. El episodio de estos subversivos desaparecidos fue un hecho tomado al azar, concurrente en el tiempo, pero cualquier otro se hubiera buscado con tal de provocar este tipo de cosas. Usted ha dado la respuesta. Ese hecho debiera contestarlo Perú, es un problema que ocurre dentro de Perú con los señores que se introducen clandestinamente, que son descubiertos y después deportados. Pero lo real es esto, la consecuencia de todo esto. Eran 5 nombres que andaban por allí jugando. Uno aparece muerto en España, acompañado al parecer de 2 más que coinciden con los que habían desaparecido, entre comillas, sí, desaparecido porque no eran tales. Otro aparece en México. Y fíjese, no difiere mucho de algunos que integrando estas listas de desaparecidos aparecen después en Europa, concretamente tomando un micrófono y hablando mal de Argentina. Señor presidente, quisiera, si usted me lo permite, para terminar esta interesante entrevista, tocar un tema que escapa al cuadro argentino. Desde el derrocamiento de Somoza en Nicaragua, hemos visto el establecimiento de un gobierno de extracción marxista en Nicaragua y el comienzo
y desarrollo de actos de violencia en El Salvador y en Guatemala. Desde el punto de vista de los intereses eminentemente regionales y también, ¿por qué no?, de los intereses de América Latina, que es parte de un todo, América Central. ¿Cómo describiría usted el futuro de la región? El presente lo estamos viendo. ¿Se refiere por región a Centroamérica? América Central. América Central. Tal vez valiera la pena hacer una aseveración de entrada, ¿verdad? Nosotros tenemos una dolorosísima experiencia, como le expliqué recién, respecto a la violencia. Sobre la base de la violencia no se puede jamás construir nada. La violencia significa justamente lo contrario, la destrucción, en el orden material y en el orden espiritual. Como que hemos sufrido esa violencia, nos preocupa cualquier manifestación de violencia que ocurra en cualquier país del mundo, mucho más en aquellos que consideramos hermanos continentales, además unidos por lazos de sangre, religión, idioma, costumbres, etc. Así que Argentina ve con preocupación ese tipo de cosas. Pero además, en un mundo que al haber roto la bipolaridad se hace cada día más interdependiente, este tipo de cosas nos llaman a la reflexión por cuanto, si fueran enquistadas, no tendrían más riesgo que, bueno, el dolor, el mal que se produce puntualmente en un determinado país. Y la posibilidad de que eso sea nada más que una cosa puntual. Tememos que, dado esta interrelación, esto se vaya expandiendo como una mancha de aceite. Y lo que es hoy una situación que vive un país, puede hacer la que mañana vivan 3, usted ya los nombró, y puede hacer que eso se generara más. Nos preocupa realmente. Y no le puedo ocultar que esta preocupación no estuvo ajena a nuestra reflexión en el caso de Bolivia. Usted puede decir que eso no es un juicio apresurado, pero era un temor que nosotros teníamos. Por eso esto, como un hecho producido de Bolivia, merece en una medida nuestra simpatía, sin que hayamos nosotros propiciado que dicho ocurriera. Reitero, con respecto a su pregunta, nos preocupa la región centroamericana, por lo que está ocurriendo y por lo que podría ocurrir, que al parecer no tiene visos inminentes de una detención, sino al contrario de una expansión. Sería tremendo que la América, que ha sido solo siempre una región perfectamente determinada, occidental, cristiana, etc., tuviera, por vía de este tipo de cosas, una cuña que la dividiera en América del Norte y en América del Sur, mediante una cuña que es América Central. Deseamos mucho más que sea lo que está ahora. La América del Norte, la América del Sur, unida por este puente que es la América Central, que comulga los objetivos de unos y otros. Desgraciadamente, señor presidente, en este programa no hemos venido en busca de soluciones, sino nada más que en busca de una perspectiva que explique qué es lo que está ocurriendo, y obviamente nos encontramos o habremos de encontrarnos en América Central frente a hechos consumados, frente a los cuales usted es observador, Estados Unidos es observador y el resto del mundo es observador. Quiero agradecerle a nombre de Latin American Broadcasting esta deferencia suya de haber evaluado temas, acontecimientos del momento que vivimos que son de enorme interés e importancia, y es muy probable que yo abuse de su generosidad y le pida otra reunión cuando usted ya no esté en el gobierno para que evalúe estos mismos hechos y probablemente otros desde la perspectiva del hombre que ya no está en el poder. Señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted y acepto su desafío. Gracias. Gobernado y me he dejado un poco llevar por el tiempo. Quiero encontrarme conmigo mismo, con mi tiempo, con mi familia, sin abandonar lo que ha sido para mí una consigna de toda mi vida, mi vocación de servicio.
Hoy soy presidente por vocación de servicio ante una designación que mis camaradas de las Fuerzas Armadas hicieron recaer en mí. Con la misma actitud de servicio con que recibí el gobierno, lo desempeñé y lo he de entregar, permaneceré en esa paz de mi hogar en actitud de servicio. Si la nación llegara a concluir que es necesario mi servicio, solo le pido que me diga dónde y cuándo. Ahí estaré. Teniente General, se ha sugerido, esta es una pregunta muy importante, no solo para la Argentina, sino para la opinión pública del hemisferio. Se ha sugerido que de una manera u otra, la forma de evitar las intervenciones militares que afecten el proceso institucional podría ser la participación de las Fuerzas Armadas en las decisiones gubernamentales de orden político. No estoy hablando de un gobierno paralelo, estoy hablando de una contribución, Fuerzas Armadas, Fuerzas Civiles. ¿Cree usted, señor presidente, que este procedimiento, de ser aceptable, requerirá una reforma de la Constitución o puede decidirse en cualquier etapa de este proceso revolucionario? Sí, yo quisiera, antes de contestar su pregunta, remontarme un poco a los orígenes que dan fundamento a lo que yo voy a contestar. Es indudable, en general en Latinoamérica, pero hablo de mi país, quien conozco, que las Fuerzas Armadas han tenido un rol protagónico a todo lo largo de nuestra historia desde su nacimiento. Fíjese que el lema de nuestro ejército dice, nació con la patria misma en mayo de 1810. El ejército y la patria nacieron juntos. Las Fuerzas Armadas siempre han tenido un rol protagónico. En los últimos 50 años ha sido común en nuestro país un juego alternativo de gobiernos civiles y militares. Yo digo de gobiernos civiles que por caer en la tentación de la demagogia se hicieron débiles y motivaron entonces que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su función específica de mantener la continuidad, etcétera, histórica, se hicieran cargo del poder y se constituyeran en gobiernos militares fuertes que se agotaban en una etapa de orden y luego eran reemplazados por civiles. Eso nos sumió a nosotros en una tremenda inestabilidad. Y no es posible desarrollar un país teniendo como norma la inestabilidad. Eso lo queremos evitar. Hemos hablado de una convergencia de civiles y militares a lo largo de este proceso para lograr los objetivos. Y pensamos que las Fuerzas Armadas, usted dijo muy bien, no como un gobierno paralelo, deben tener en el futuro gobierno una participación. Sin ir más lejos, lo que corresponde a materia de seguridad, defensa, que son decisiones estratégicas que hay que tomar, no pueden estar ajenas las Fuerzas Armadas y otros tipos de resoluciones de este tipo. El hecho, así prever la participación de las Fuerzas Armadas, pensamos que va a evitar esos juegos pendulares. Y en nuestra concepción, pensamos que esto no significa necesariamente modificar nuestra Constitución, que prevé la existencia de ministros militares. El problema será saber quiénes son esos ministros militares. ¿Son ministros civiles que representan a las Fuerzas Armadas? ¿Son militares en retiro que se desempeñan como ministros? ¿Son los propios comandantes en jefe que tienen rango ministerial y participan de las decisiones de un gabinete? Esa es la pregunta. Esa es la modalidad que habrá que implementar, sin torcer el espíritu de la Constitución, constituyendo gobiernos paralelos y, lo que es peor, constituyendo un gobierno supragobierno que no está en absoluto en nuestro ánimo concebir. Bueno, entramos ya en la tercera pregunta y usted debe estar haciéndose la pregunta cómo es que no se la hice ya, porque estimo que es inevitable. Desde hace mucho tiempo, la Argentina ha sido y sigue siendo criticada por organizaciones internacionales, por entidades, por instituciones, por la situación de los derechos humanos aquí en el país. Esa misma crítica aparece en el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo responde usted, señor presidente,
a estas graves acusaciones. ¿Por qué, muy respetuosamente, ¿no? ¿Por qué esa actitud de borrón y cuenta nueva? No hablemos de derechos humanos, no hablemos de desaparecidos, empecemos ahora kilómetro cero. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de un diálogo con el mundo para decir cuál es la situación de derechos humanos y de desaparecidos? El teniente general Jorge Rafael Videla asumió la presidencia de la República Argentina el 24 de marzo de 1976 por un mandato que le confirieran las Fuerzas Armadas de la Nación. Conforme a un plan previsto en esa oportunidad, el presidente Videla entregará la jefatura de Estado a su sucesor, o mejor dicho, a un sucesor, en marzo de 1981. Mucho es lo ocurrido en estos últimos 4 años y mucho es lo que el presidente Videla podrá decirnos con respecto a qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podrá ocurrir en este país. Latin American Broadcasting, señor presidente, le agradece la deferencia de haberse prestado a esta entrevista, por la que le aseguro a usted hay enorme expectativa. Y mi primera pregunta: como señalé recién, usted cesará en su mandato en el mes de marzo próximo. ¿Qué rol se propone desempeñar, jugar, en el periodo político subsiguiente? ¿De qué manera describiría usted las características político, económico, sociales del ciclo que comenzará en marzo? Usted dice muy bien. En el próximo mes de septiembre, la Junta Militar va a designar a quién será mi sucesor, quien en función de esa designación asumirá el gobierno de la nación en marzo de 1981. Esto significa solamente un cambio de hombres, un cambio de postas. La continuidad del proceso exige justamente un cambio de hombres para darle al proceso un profundo sentido republicano. Ha sido desde el comienzo de nuestra gestión un deseo ferviente de darle a este proceso un sentido republicano, institucional, en el cual los hombres son nada más que aves de paso, instrumentos de un programa, de un proceso cuyo control corresponde a la Junta Militar como autoridad suprema del Estado, que es quien dará continuidad. Así planteadas las cosas, el mes de marzo significará nada más que eso: un relevo de personas y una continuidad en lo político, social y económico, con los matices propios, con las modalidades propias de una persona distinta, pero dentro de un proceso que no se ha de apartar de su filosofía básica ni de las ideas fundamentales que están plasmadas en los documentos del proceso. Faltaría responder una parte. Claro. ¿Qué pienso hacer yo después? No, antes de esta respuesta, señor presidente, ¿podría usted describir, identificar de alguna manera el periodo, el ciclo que va a comenzar? ¿Se diferenciará de alguna manera del que está terminando? Dentro de lo que has dicho, que es nada más que un cambio de hombres y la continuidad de una filosofía que anima el proceso, evidentemente cada etapa tiene también su matiz particular. Yo asumí en las condiciones por usted conocidas. La Argentina se debatía en una situación de caos, en lo político, económico, social. Era menester colocar orden en el desorden, autoridad en la anarquía, progreso en el estancamiento y paz en la violencia, porque vivíamos en plena violencia. Esta etapa mía fundamentalmente se ha caracterizado por eso, una etapa de ordenamiento básico. Y en sus postrimerías ha iniciado una etapa de creatividad política
en cuanto a que pretende darle al proceso un contenido político cuya estrategia es el diálogo sobre el documento Bases Políticas que elaboraron las Fuerzas Armadas. Esta estrategia ha de continuar por parte de mi sucesor, ha de continuar la consolidación del orden logrado, pero habrá evidentemente una proyección manifiesta del país hacia su destino, que es llegar a una democracia auténtica y adulta al término de este proceso que no tiene tiempos y sí tiene objetivos que cumplir. En esto de cumplir, valga entonces cumplir con usted en la primera parte de su pregunta. ¿Qué voy a hacer yo? En Estados Unidos, un presidente al término de su mandato diría, me voy a pescar. Yo sé que usted no va a ir a pescar, entonces su pregunta tiene enorme valor. Lamentablemente no voy a pescar porque no soy pescador, pero no descarto la posibilidad de aprender a pescar e ir a pescar algún día. No. Mi primera reacción al término del mandato es recogerme realmente a la paz, a la tranquilidad de mi hogar. Quiero en primer término encontrarme conmigo mismo. He vivido 5 intensos años llenos de acontecimientos que no han decantado todavía en mí. Y esto no es una falta de responsabilidad. El tiempo siempre ha gobernado. ¿Cómo no? Es una pregunta interesante. Yo creo que es menester primero diferenciar lo que es una imagen de lo que es una realidad. Acá van las dos cosas. Una imagen del país que se maneja en el exterior y una realidad argentina. Es indudable que la Argentina ha sido víctima de una campaña de difamación cuyo motivo fundamental era apartarla del resto del mundo, aislarla, provocar o imposibilitar su desarrollo, sumirla en el caos para la toma del poder por medio de la violencia. Eso está perfectamente probado. ¿En qué se basaba esta campaña? En la desinformación de otros países respecto al nuestro, en la distorsión de las noticias reales, en la ingente cantidad de dinero que la subversión ha dispuesto como consecuencia o producto de sus asaltos, secuestros, etc. Es decir, hay una campaña montada, pero hay además una realidad. Realidad que la Argentina jamás la ha ocultado y que creemos que la ha explicitado reiteradamente, y vuelvo una vez más y con todo gusto a hacerlo frente a usted. La Argentina sufrió la agresión del terrorismo subversivo, que pretendía, mediante la intimidación pública, cambiar nuestro tradicional sistema de vida, inspirado en la visión cristiana del mundo, del hombre, y una cultura occidental. En la defensa de sus intereses nos vimos obligados, frente a esa agresión, a aceptar el reto de la misma, que era una guerra. La Argentina aceptó una guerra que no buscó, que no deseó, pero que la afrontó como una situación irreversible porque estaba en juego nada más ni nada menos que nuestro sentido, nuestro estilo de vida nacional. Como es lógico, la guerra es un hecho tremendo en sí misma y es también tremendo en sus circunstancias, en sus consecuencias. Esta fue una guerra tremenda como hecho en sí mismo y tremenda en sus circunstancias. Esta guerra dejó un saldo: muertos, prisioneros, desaparecidos, un saldo de dolor que, por cierto, no nos alegra. Nos llena de orgullo, sí, que las Fuerzas Armadas, con la cooperación de la civilidad, hayan vencido en la victoria militar impuesta sobre la subversión y que hoy el país, merced a esa victoria militar, goce de paz, goce de libertad, goce de respeto por la dignidad de cada uno de los hombres, los argentinos y los que no son argentinos. Este fue un precio que hubo que pagar, altísimo, costosísimo, pero que el pueblo argentino estuvo de acuerdo en pagarlo para poder hoy vivir en paz, en libertad, con dignidad. Si el pueblo argentino, único juez de lo que ocurre en el propio país, ha dado ya su veredicto, aceptando que ese era el precio debido a pagar para tener paz, libertad, dignidad, entendemos que no debemos más agitar este problema, pretendiendo dar razones a quienes nos quieren juzgar desde afuera, sin conocer nuestra realidad, y yo diría sin derecho a indagar lo que el pueblo argentino ya juzgó. No es una cuestión de borrón y cuenta nueva porque no tengamos razones. Tenemos esas razones, están dichas. La Argentina es algo más
que un conjunto de muertos, un conjunto de desaparecidos, un conjunto de prisioneros. La Argentina tiene otra dimensión y queremos no vernos frustrados frente a esa imagen de una Argentina envuelta en un baño de sangre. Ni lo fue, ni lo está, ni lo estará. La Argentina es otro valor mucho más ponderable que ese ingrato momento de tener que derramar sangre de hijos muy queridos, héroes y mártires, para preservar la libertad, la dignidad y la paz. Bueno, esa pregunta y esa respuesta nos lleva fatalmente a la siguiente. Después de un largo periodo de enfriamiento, podríamos decir, en las relaciones de Argentina con Estados Unidos, tengo entendido que se ha llegado a un entendimiento con vistas a resolver las diferencias. Señor presidente, ¿de qué manera describiría usted el estado actual de las relaciones argentino-norteamericanas y cómo evaluaría usted el futuro de estas relaciones vis a vis todo eso que acabamos de escuchar de sus labios? ¿Cómo no? Por cierto, los Estados Unidos de América no son excepción frente a esa campaña internacional de difamación respecto a la Argentina. Tal vez por desconocimiento, tal vez por distorsión intencionada de esa información, tal vez por intereses de orden político circunstancial. También los Estados Unidos tuvo ciertas prevenciones con respecto a lo que ocurría en la Argentina, y a través de algunas presentaciones se fue poco a poco generando un estado de enfriamiento de nuestra tradicional relación, e inclusive llegó un enfriamiento que casi significaba un desconocimiento recíproco, una ignorancia. Así es. ¿La verdad? Se intentaron inclusive algún tipo de sanciones sobre la Argentina. La Argentina, con una actitud, entiendo que adulta, madura, dejó que las circunstancias decantaran y que la verdad aflorara. Un hecho circunstancial ocurrido a principios del año 80, ¿cuál es la comunicación que los Estados Unidos hacen a Argentina de iniciar un bloqueo de cereales a la Unión Soviética como sanción frente a la invasión de Afganistán? Y más allá de la comunicación, la invitación a la Argentina a plegarse, esa cosa que ya estaba decidida, movió a la Argentina en una actitud, repito, adulta, madura, a fijar una posición muy concreta en este particular. Digo este hecho porque para mí significa un antes y un después de nuestra relación. Una relación que venía cada vez más deteriorada a partir de esa actitud madura y adulta de la Argentina que explica las razones por qué un país se pliega o no se pliega a este tipo de sugerencias. Ha hecho que, con motivo de tener que explicarnos recíprocamente nuestras situaciones, los Estados Unidos y la Argentina, iniciáramos una etapa de diálogo. Un diálogo que ha ido poco a poco recomponiendo nuestra situación sobre la base de un mejor conocimiento recíproco. Un diálogo que está en plena realización, con los altibajos propios de toda relación internacional que tiene sus momentos brillantes y sus más opacos. Y que nos lleva a alentar la esperanza de que por vía de ese diálogo lleguemos a tener las tradicionales, plenas, buenas relaciones que hemos tenido siempre con los Estados Unidos. Primero, porque Argentina es Occidente. Y es no por una razón geográfica, no por un accidente, es por vocación, porque adhiere a los principios que son el común denominador que reúne a los pueblos de Occidente. Porque la Argentina reconoce que ese grupo de naciones occidentales debe y tiene además un líder, que son los Estados Unidos, y así lo reconocemos. Por supuesto, solo reclamamos igualdad de derechos y obligaciones en ese conjunto. La Argentina no quiere verse marginada de ese Occidente, no quiere verse tratada como enemiga, sino como amigo de Occidente, y consecuentemente amigo de ese que es el líder de Occidente. ¿Comprendió Estados Unidos las razones por las cuales Argentina cumplió su programa de venta de cereales a pesar de esa sugerencia? En aquel momento, que era el más difícil de hacer comprender, lo ha comprendido, así lo dejó explícitamente sentado, y a partir de eso siguió el diálogo. Han habido otras alternativas, por supuesto, claro. Otros convenios comerciales que debieron ser también explicados,
en el sentido que la Argentina cumple con su palabra. No se quiere aprovechar, ¿verdad?, de esta circunstancia particular en que los Estados Unidos dejan un vacío de provisión de cereales a la Unión Soviética. La Argentina va a continuar, y así lo expuso, proveyendo granos a la Unión Soviética sobre la base de una cifra, podemos decir así, tradicional, en incremento como consecuencia de un mercado en expansión, el importador. Es decir, ese aumento no fue producto de un deseo de aprovechar circunstancias. En absoluto. Es diría, un crecimiento dinámico de esa cifra que se va expandiendo día a día. Valdría la pena decir si esto es un capricho de la Argentina. Argentina mantiene, además de su tradicional relación con los Estados Unidos, una relación de orden comercial. La Argentina compra fundamentalmente productos elaborados y tecnología a los Estados Unidos. Nuestra balanza comercial, usted sabe, siempre es desfavorable. Compramos mucho y no podemos venderle mucho a Estados Unidos. Así que tenemos que buscar otra fuente de recursos para obtener divisas. La Argentina le vende a Europa. Comunidad Económica Europea, mercado cerrado en este momento, no nos compra. La Argentina tiene que salir a comprar, debe salir a vender para poder comprar a Estados Unidos. Así es. ¿Y a quién le vende? A Asia. China, Japón, mercados que están en tren de conquistarse, de penetrar, y la Unión Soviética que se abrió a nuestras ventas y nos compra nuestros cereales. Entonces hay una razón de interés nacional. Argentina no puede sucumbir, porque esa es su fuente de ingreso para justamente comprarle a Estados Unidos. Acaba de ocurrir otra revolución militar. América Latina fue conmovida recientemente por una revolución que puso término a un gobierno de transición en Bolivia. El acontecimiento superó los límites de un hecho local y tuvo trascendencia mundial. La OEA realizó una reunión de emergencia, un subsecretario de Estado norteamericano suspendió su viaje a la Argentina, cuando la Argentina se manifestó como primer país que reconoce al régimen boliviano. ¿Cómo explica usted la acusación de que existió colusión? Yo creo que esta podría ser la palabra, colusión entre el gobierno de la Argentina y las Fuerzas Armadas que hicieron la revolución en Bolivia. ¿Cómo explica usted esta acusación de que no fue un hecho en el cual la Argentina no participó? Mire, la Argentina en materia internacional ha sido siempre respetuosa de algunos principios básicos. Fundamentalmente el principio de no intervención y aceptar la autodeterminación de los pueblos. Esto me lleva a poder afirmar que la Argentina no ha sido promotora de este proceso militar desatado en Bolivia. La Argentina, por cierto, ha visto el desarrollo de la situación política boliviana con el interés, con el cariño, el afecto y la preocupación, aunque se mira siempre lo que ocurre en la casa del amigo. Pero no ha tenido ninguna participación de promotora de este acontecimiento militar. Justamente además por este arraigado principio de no intervención, en esa reunión que usted hace mención de la OEA, donde se desea sancionar a Bolivia, la Argentina se abstiene, porque entiende que eso es un problema de los bolivianos. Nadie tiene derecho a introducirse en él. El hecho se produce, el hecho militar se produce, hay un cambio de gobierno, y la Argentina, en un momento dado, reconoce ese gobierno. Lo reconoce como un gesto político y seguramente lo ha de seguir ayudando ese gobierno en materia económica. Es un país que además de ser vecino es directo amigo de la Argentina. Tiene una situación creada y en el tiempo prudencial nosotros la hemos analizado y hemos resuelto apoyarlo políticamente y económicamente. Que haya sido primera, segunda o tercera es solamente un accidente que la Argentina lo hubiera hecho así. Porque hay otros países que también han reconocido ese gobierno. Pero permítanme que yo haga una pregunta, una contrapregunta.
si Argentina, como otros tantos países, sin mucha demora, reconoció y brindó su apoyo al gobierno de Nicaragua, como lo hizo Estados Unidos, ¿por qué no lo puede hacer con Bolivia, que es su vecino y su amigo? Tomo... No me conteste, que conteste... No le contesto, señor presidente, porque muy respetuosamente en este programa las preguntas las hago yo y sus respuestas son muy claras y no necesitan aclaración. Usted estaba en víspera de un viaje al Perú, cuando se le sugiere la conveniencia de que no vaya a Lima porque habían desaparecido 3 terroristas argentinos que estaban viviendo en ese país. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puede ir el presidente de la Argentina al Perú? Porque desaparecen 3 terroristas que en realidad no desaparecieron, porque acaban de aparecer, creo que en España o en algún lugar de Europa. Es un hecho poco común en el juego de las relaciones de países hermanos y vecinos. Mire, cierto es, el gobierno argentino fue invitado por el gobierno peruano para participar de la asunción al rango presidencial del nuevo presidente. La Argentina mantiene una cordialísima relación con Perú por razones, vínculos históricos, ¿verdad?, que ustedes conocen. La Argentina no solamente accedió a concurrir, sino que dijo va a ir el presidente de la Argentina en un gesto de afecto para ese pueblo y además en una demostración palmaria que la Argentina no le tiene miedo a la democracia. Por el contrario, adhería al júbilo de ese país que terminaba un ciclo militar e inauguraba un ciclo constitucional democrático. A poco de tomar esta decisión, tomamos conocimiento por algunas informaciones que terceros, fuera de los argentinos y los peruanos, habían querido montar sobre la presencia mía algún tipo de hecho que pudiera poner alguna nube en nuestra cordialísima relación bilateral peruano-argentina. Nos preocupó. También le preocupó al gobierno peruano, que tuvo la gentileza de enviar a un alto representante del presidente Belaúnde a explicarnos cuál era realmente la situación, cuál era el temor que ellos tenían de que por producirse un hecho que pudiera no ser controlado se afectara nuestra relación. Así lo aceptamos nosotros y visto el valor que estaba en juego, que era la posibilidad, aún remota pero posibilidad al fin, de un enturbiamiento de nuestras relaciones, eso era el valor que había que preservar, nuestra relación, ahora más que nunca con el Perú. Y en consecuencia, accediendo a esa sugerencia de Perú, quien le habla dejó de concurrir al Perú. El episodio de estos subversivos desaparecidos fue un hecho tomado al azar, concurrente en el tiempo, pero cualquier otro se hubiera buscado con tal de provocar este tipo de cosas. Usted ha dado la respuesta. Ese hecho debiera contestarlo Perú, es un problema que ocurre dentro de Perú con